Bienvenidas y bienvenidos a El Confesionario de Refugio de Pecadores. Nos pasa con la mayoría de nombres que traemos aquí que en sus confesiones encontramos un apapacho o, como dicen aquí en España, un abrazo. Lo mismo nos ocurrió cuando conocimos la obra de Eugenia Tenenbaum. Si alguna vez te has sentido desubicada en un museo, La mirada inquieta de Tenenbaum es un título para reconciliarte con la historia del arte. La historia de este proyecto, que se remonta a los tiempos más hostiles de la pandemia, es un verdadero relato de inspiración. Grabado en Cloudworks San Antonio, en nuestras oficinas de refugio, en este confesionario estamos Alicia Ortiz, Antonio J. y yo misma, Natalia Caballero, junto con la propia autora. Eugenia, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Encantada de tenerte por aquí. Bueno, hay un tema, para empezar un poco la conversación, que es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo y que te he visto tocar en alguna ocasión. Creo que no tiene que ver directamente con el libro, pero al mismo tiempo sí, o sea, está un poco como en la periferia de todo lo que es el proyecto, y que es el autosabotaje, que creo que también es un tema que tocas mucho en tus redes y que es algo con lo que has intentado, creo, como, bueno, abrirte, ¿no? A mí personalmente, hace como, yo diría que 6 meses, me empecé como a obsesionar un poco con este tema, ¿no? O sea, un poco del self-confidence, que creo que erróneamente me estoy ahogando. Sí, es justo, ¿no? Sí, es el tema como que se viene. No, como que he intentado buscar literatura al respecto y la verdad es que no lo he encontrado. O sea, creo que mucha gente lo relaciona con el amor propio, que para mí no tiene que ver, ¿no? O sea, bueno, un poco sí, pero no es lo mismo. Y luego también lo relacionan mucho con un tema de autoestima, que para mí tampoco. O sea, yo creo que son 2 temas que evidentemente están como relacionados, pero que creo que son cosas distintas, o sea, si bien se tocan, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente cuando me empecé a obsesionar con este tema, empecé a buscar literatura, me encontré con un libro que bombardeé a Antonio como 3 meses hablando de este libro, que se llama The Confidence Code, que básicamente lo que hacen es hablarlo desde una perspectiva un poco más sociológica y entenderlo, ¿no? Entonces a mí eso me ayudó muchísimo porque tienen esta parte del libro en donde van con mujeres que están como, digamos, en la cresta de la ola de sus industrias, o sea, digamos como la directora del FBI o, no sé, atletas como súper consagradas, tal, y se encuentran con que todas siguen dudando de ellas, ¿no? Que para mí cuando yo leí esto fue como un apapacho, pero luego fue como, me va a pasar toda la vida, o sea, si llego hasta donde quiero llegar, voy a seguir en ese bucle, ¿no? Entonces, bueno, fue como una cosa entre mujeres que están en sitios muy importantes, que se abran, ¿no? Porque yo creo que muchas veces es como, ya solo ellas hablan de que llegaron a donde llegaron casi sin dudar, entonces es como, te da un poco como así. Y bueno, era como esta cosa de nos pasa a todas hemos estado ahí y etcétera. Entonces, bueno, no sé cómo te relaciones con el tema, cómo lo has superado. Al final yo creo que un libro es una cosa de demostrarte también a ti misma, ¿no? O sea... Sí, creo que no lo he superado y no me imagino tampoco, no soy capaz de ver ese momento en mi vida en el que lo haya superado. Creo que también quizás por eso es un tema que me gusta tocar mucho en redes sociales, porque también soy consciente de que no me pasa única y exclusivamente a mí. A mí si algo me ha enseñado compartir contenido en redes sociales es darte cuenta de eso, de que nada de lo que te pasa exclusivamente a ti. Y también, sobre todo, es un proyecto bonito, me parece muy bonito y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de escribir La mirada inquieta. Pero también como ha habido tanto autosabotaje, una cosa que me da mucho pánico de las redes sociales es lo fácil que es idealizar a la persona cuyo contenido estás consumiendo. Entonces, por mucho que sí que me guste compartir lo contenta que estoy ahora mismo, que estoy pudiendo finalmente disfrutar del proceso, también tenía muchas ganas de hablar de lo difícil y lo escabroso incluso que fue el principio y el durante. También, sobre todo, yo no estoy como muy a favor de todo este discurso del quiérete a ti misma, tienes que confiar en tu trabajo, que está muy bien y es cierto, pero yo soy más de él, aunque tengas miedo, haz las cosas, aunque te estés cagando encima, haz las cosas, porque creo que eso es lo importante. Creo que cuando ponemos como meta el querernos a nosotras mismas, el confiar en lo que hacemos y en alimentar pues nuestra autoestima, creo que eso puede ser un poco engañoso porque quizás ese momento no llega. Como yo no sé cuándo va a llegar el momento en el que confíe en lo que hago, en el que esté segura de mí misma, tengo que empezar a hacer las cosas antes y por tanto tengo que hacerlas mientras esté
cagada de miedo. Y también pues para enviar ese mensaje, ya no tanto de confianza en una misma, sino de hazlo, anímate a hacerlo, atrévete a hacerlo, a salir de tu zona de confort, a empujarte fuera de ella, porque quizás así también es como podemos construir la confianza en nosotras mismas. Yo justo hablaba en un post de Instagram que subí recientemente que tuve muchísimo miedo a lo largo de todo el proceso por esta voz interna que se autosabotea constantemente, pero ha sido interesante porque yo misma estoy siendo capaz de acallar esa propia voz, como quien no pensabas en ningún momento que ibas a ser capaz de hacerlo, pero ni cuando empezaste, ni cuando estabas en ello, ni cuando lo has terminado. Y al final pues tengo que darme a mí misma con una puerta en la cara, como quien, jódete, lo has hecho. Así que no te queda otra más que decirte, lo has conseguido, no es lo que decía en el post de Instagram, no he dado un duro por mí misma en ningún momento y al final pues ha salido. Yo pensaba que ibas a decir, me voy a dar una palmadita en la espalda, pero me gusta. O sea, eso también yo creo que parte del autosabotaje que me dicen algunas seguidoras, es que tienes que hablarte a ti misma a través de la amabilidad, es decir, háblate a ti misma como, háblate bien, háblate amable. Yo todavía no estoy en ese punto, pero bueno, yo que sé, me voy a darme una palmadita, me chasqueo los dedos en la cara y por algo se empieza, ¿no? Me parece guay en vez de ser como indulgente con una misma, que también está muy bien, y a mí también me pasa esto de que ni de broma me hablo a mí misma como hablo a otras personas, pero me parece guay el tía espabila, ¿no? Como que no sea tan... Está bien. No, yo creo que es como súper utópico, o mínimo como lo he vivido yo, esta cosa de háblate amable, o sea, bueno, no sé, tal vez yo soy muy salvaje conmigo misma, ¿sabes? Pero, o sea, lo he intentado poner en práctica y a veces cuando no lo he logrado hacer me frustro, y yo creo que para mí más bien ha sido un ejercicio de aceptar que tengo esa parte de autoexigencia y que, o sea, sí, intentar hablarme un poquito más. Y también algo que me ha pasado mucho es como celebrarte cuando lo haces bien, ¿no? O sea, como que siento que somos muy críticos cuando lo hacemos mal, es como, otra vez, ¿sabes? Y luego cuando lo haces bien es como, bueno, a lo que sigue, ¿sabes? Y que, o sea, yo realmente tomaba el tiempo de, hay pequeñas batallas que luego como que superas y ya estás en la siguiente, ¿no? O sea, ya estás como, así, no, lo que viene. Y entonces es como, bueno, un momento de agradecerte, supongo, ¿no? Bueno, es algo que me ha funcionado a mí también. Sí, yo te iba a preguntar cuánto te duran a ti las celebraciones, porque ahora que dice esto Natalia, yo siempre lo siento como el último viernes, por ejemplo, como que tuvimos un viernes particularmente bueno, como el sábado ya estamos como pensando... Ansiedad siguiente, ¿no? Y el lunes, ¿y qué pasará el lunes? Y a ver, es un viernes absolutamente redondo, o sea, yo personalmente no disfruto las victorias, las pequeñas victorias rutinarias, nada, no sé, ¿algún consejo para...? Yo es que estoy haciendo un proceso, o sea, estoy en un proceso de disfrute muy consciente en el cual me obligo a mí misma a disfrutar y a decir, lo has terminado, te están pasando cosas muy bonitas, estás teniendo la suerte de vivirlas al lado de personas a las que quieres y que te quieren también, entonces me cuesta mucho porque también me disipo con mucha facilidad, dejo de disfrutarlo, no lo disfruto en absoluto porque ya estoy preocupada por lo que va a venir. Entonces el único consejo que puedo dar, que es al menos lo que estoy intentando implementar a día de hoy, es ese de manera muy consciente tener los pies en la tierra y decir, ahora estás con esto, te está pasando esto, por favor disfrútalo porque está siendo algo muy bonito, está siendo algo que además está pasando por primera vez y que sé que va a ser algo muy bonito cuando lo recuerde en el futuro. Entonces necesito salir del piloto automático porque si no sé que después me voy a arrepentir. Pero es el estar en mi cabeza constantemente repitiéndome disfrútalo, 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 y cuando viene esa voz del autosaboteo decirle cállate porque me has estado dando la tabarra toda la puñetera vida por dejarme tranquila unos días, no va a pasar absolutamente nada. También en mi caso estoy teniendo la suerte de que la semana pasada presenté en Madrid, ahora estoy aquí en Barcelona y en nada ya va a ser la Feria del Libro. Entonces, por mucho que yo quiera desconectar, tampoco puedo. Así que estoy intentando celebrarlo pues al máximo, también porque sé que no es eso lo que suelo hacer y no es eso lo que me suelo permitir. Entonces, pues eso, obligarte a estar en el momento y decir, lo has pasado muy mal, te toca pasarlo aunque sea un poquito bien. Así que en ello estamos.
Aparte a mí o sea, ya por cerrar con este tema, pero ahorita lo pensaba, siento que es un poco como con el cuerpo, ¿no? O sea, como cuando estás sano, ni cuenta te das que estás sano, o sea, es como, y después te esguinzas el tobillo, es como, ¿cuánto necesito mi tobillo? ¿Sabes? Como que ahí es donde agradeces, entonces yo también, o sea, lo cojo un poco como de esa analogía de cuando las cosas están bien, qué paz que estén bien, ¿sabes? Y bueno, hablando de las cosas cuando no están muy bien, ¿cómo te fue con la pandemia? ¿Cómo fue este proceso? Yo últimamente he hablado con muchas amigas y siento un cambio tan radical post pandemia, o sea, me siento como en otra época, o sea, sí siento que ha sido algo mundial muy fuerte que ha modificado mucho las cosas. Porque de hecho contabas que parte del proceso de la idea del Patreon, del libro, surge como en la oscuridad y en las tinieblas más hondas de esa época, ¿no? Sí, parto de la base de que soy una persona muy introvertida. Entonces, prepandemia estaba llevando un ritmo de vida absolutamente alocado para lo que soy. Entonces recuerdo que lo primero que pensé cuando dijeron que íbamos a estar 15 días encerradas en casa fue bien, al fin, lo necesito. Porque necesitaba recargar pilas, necesitaba estar como hacia adentro porque no estaba teniendo tiempo de estar hacia adentro. ¿Cuál es el problema? Que al final pues lo que debía haber sido un descanso y un estar hacia adentro se convirtió en un no poder salir de mí. Y eso fue lo problemático, que después no era capaz de retomar el ritmo anterior, primero porque no quería y segundo porque no era capaz. Entré como en un modo ermitaño, que en su momento me vino muy bien, pero que después, en el momento en el que pues, todo vuelve a su ritmo y las cosas vuelven más o menos a la normalidad, me volví a sentir como un bicho raro en el sentido de... He perdido capacidades sociales, es decir, ahora mi batería social se descarga con muchísima mayor facilidad y me he visto sobrepasada de manera mucho más habitual que antes. Entonces ha sido un poco complicado y diría que todavía a día de hoy sigo todavía como con estas secuelas que no sé realmente cuál es la solución, si forzarme de nuevo a recuperar un ritmo de vida con el que no me siento cómoda por lo que sea o intentar encontrar un equilibrio entre pues, las exigencias a nivel social y sobre todo a nivel laboral y lo que yo necesito como para regularme y estar bien. Pero ha sido todo un viaje. Hay un momento de la vida digital que a mí me parece una especie de abismo, que es el momento en el que desprecintas un proyecto digital o desprecintas una red social. A mí me ha pasado hace poco, yo por motivos profesionales pues tenemos que estar al loro de lo que se cuece en nuevas tecnologías, etc., ¿no? Y hay un día en el que digo... tienes que aprender a usar TikTok, ¿no? Y tengo ya casi 35 años y me siento evidentemente un imbécil, ¿no? Hablando, a mí me ha costado años, ¿eh? O sea, aprender a hablar solo a la pantalla es como que no hay nadie, tío. Pero es como... Lo haces muy bien, ¿eh? Bueno, apunte. Si te sirve de algo, habrá que hablar de confidencia. Gracias por el síndrome impostor un poco. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Es decir, hay un momento en el que desprecintas como una red social y lo primero que, o sea, antes de publicar es como, pero esto a quién le interesa, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo que decir a la gente? Pasa siempre, antes del primer story, antes del primer post, antes del primer tweet, del primer artículo que publicas. ¿Cómo viviste ese momento de decir, y ahora un Patreon? Pues lo viví con vértigo. Siempre intento resumirlo como con muchísimas ganas, pero con muy pocas expectativas. El hecho de que a día de hoy Patreon sea como una de mis fuentes más o menos fijas de ingresos ha sido toda una sorpresa, porque yo lo concebía al principio más, en primer lugar, como un apoyo económico, pero vamos, que si a mí me daba para pagarme el abono de 20x20, el abono joven del metro, yo ya me daba con un canto en los dientes. Y al mismo tiempo también lo veía como una oportunidad de poder profundizar un poco más en los contenidos, porque al final yo me siento muy, muy afortunada porque la gente no suele entrar a Instagram para leer, sino para ver. Es como una red social más visual que escrita. Y el poder profundizar en determinados temas, tratar determinados temas de manera como concreta y poder extenderme todo lo que me apetezca, era algo que era como muy jugoso y muy goloso para mí.
Y no sé, lo viví como una oportunidad que me apetecía aprovechar, pero que en ningún momento esperaba que fuese a gustar o que se fuesen a animar tantas personas, tantas mecenas. Con lo cual, pues fue toda una sorpresa, pero me gusta mucho, es algo que disfruto mucho el proceso, disfruto mucho la maquetación y disfruto mucho pudiendo hablar y ver qué les parece. ¿Tienes mucha ansiedad o sea, es como una de las patrones de conducta, ya creo, de todas las generaciones, por toda esta cosa de los suscriptores, followers, ¿no? En ese momento en el que un proyecto personal se empieza a convertir en tu trabajo? Siempre hay un momento de que algo se rompe, ¿no? Cuando aquello que tú haces por placer, ¡hey! ¡Wow! Hay una posibilidad de que mi futuro esté aquí. Pasado, ¿no? ese momento de prueba en el que sale no solo bien, sino muy bien, ahora... Pues ahora continuar con la ansiedad, porque una cosa muy buena de la ansiedad es que te sorprende siempre. O sea, tú tuerces una esquina y ahí está esperándote para cogerte de la mano y decirte, de mí no te olvidas, ¿sabes? Entonces siempre hay algo por lo que estar ansiosa, siempre hay algo por lo que estar preocupada. Eso sí que es una constante. Obviamente hay mucho miedo. Yo considero que mi proyecto laboral lo concibo como algo sumamente arriesgado. Es muy bonito que haya pasado, pero también es muy arriesgado y siempre está esta duda de, primer lugar, ¿qué va a pasar? Segundo lugar, ¿durante cuánto tiempo voy a ser capaz de mantenerlo a flote? Entonces, pues sí, la ansiedad siempre va conmigo de la mano y en este caso no iba a ser una excepción. Tengo mucho miedo también porque estoy poniendo mucho de mi parte, es algo que realmente me gusta, que lo disfruto y que digo, ojalá poder estar haciéndolo toda la vida. O sea, que una parte integral de mi trabajo sea leer y escribir, nunca me lo hubiese imaginado, pero es una cosa que digo, qué suerte tengo, esto me gusta mucho lo que hago y por eso pues me gustaría estar haciéndolo toda la vida. Si será posible o no, pues un poco complicado. También en este sentido, mi finalidad nunca era ni tener determinada audiencia, ni poder dedicarme a esto. Ha sido algo como que me ha venido dado y ha sido como un regalo casi caído del cielo. Entonces sí que fue un poco dramático el tener que empezar a capitalizar y mercantilizar algo que tú hacías por placer, porque entonces ya no solo lo haces por placer, sino que también está de nuevo esta preocupación y esta ansiedad por el presente y por el futuro, y más pues estando como está la situación de las autónomas en este país. En octubre a mí ya se me acaba la bonificación y es como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces tengo que cambiar ese chip de ya no es solo vocación, también es, no me gusta mucho la palabra emprendimiento, la verdad, pero sí que tienes que cambiar como el mindset y decir, tienes que hacer que esto funcione, y entonces ya es cuando entran como factores como logística, marketing, que es algo que detesto, porque hasta ahora considero que a donde he llegado de manera natural. Entonces el tener que forzar la maquinaria me da pánico porque no se me da bien, no me hace sentir bien. Me gustaría hacerte una pregunta doble antes de soltar un rato el micro por mi parte. Una pregunta muy compleja y muy abismal, que es ¿cómo te relacionas con el futuro y qué grado de optimismo tienes, si tienes? Pero siempre pienso que cualquier persona, por muy pesimista que sea, siempre hay una especie de luz o no. Me interesa mucho también un poco por incluso este acontecimiento generacional, ¿no? Donde uno iba viendo que estaba mal, pero que es que los que venían detrás estaba peor. Es como, wow, esta gente, ¿cómo piensa o cómo siente, ¿no? Como este agujero negro creciente. Y por otro lado, algo muy bonito que a mí personalmente me gustan estas conversaciones, ¿no? Que de pronto como entre el día a día hacemos aquí un paréntesis como para traer a gente que nos inspira en este formato de confesionario. Incluso aunque hablamos de X ansiedades, resulta algo muy vivificante y muy tranquilizador por aquello de compartir que decías. Tú, si tienes un mal día o cuando tienes un mal día, ¿cuál es el hábito, no sé, para purificarte? ¿No? Yo siempre digo que a partir de las 7 de la tarde la percepción de los problemas cambia mucho, ¿no? Sí. La copichuela. Sí, no. De hecho, a mí siempre me han asustado mucho las noches. Me parecen un terreno muy peligroso.
y además desde hace muchos años, no de manera constante, pero suelo tener problemas de sueño, suelo tener insomnio. Entonces durante muchos momentos de mi vida me han dado pánico las noches porque es como el terreno de las preocupaciones, de los miedos y donde un poco sale la mierda a flotar. Entonces realmente depende mucho del momento. A veces cuando estoy muy triste o tengo un mal día, lo que mejor me viene es o estar con mi novia o con mi mejor amiga, el estar con gente a la que quiero y que me ayudan como a distraerme. Otras veces lo que me viene bien es ponerme a escribir en mi cuadernito y sacármelo todo de dentro para así de alguna manera siento que si lo tengo escrito ya no lo tengo dentro, entonces ya como que no lo estoy rumiando constantemente en la cabeza. Y otras veces pues es simplemente ponerme una serie de Netflix que no me haga pensar, o sea, la peor serie imaginable, pues yo me la pongo porque así estoy criticándola en mi cabeza y no estoy pensando en las cosas que me preocupan. O a veces si tengo la suficiente concentración como para poder leer, pues poder leer. Así es un poco como gestiono los malos días. Nunca hay dos iguales. No sé si por suerte o por desgracia. Ojalá hubiese como una fórmula universal, ¿no? De, bueno, esta pildorita a mí me sirve siempre, pero no, hay que ir un poco improvisando. Yo también soy súper nocturna y el otro día vi un meme que decía como todo lo que pienses sobre tu vida a partir de las 9 de la noche no es cierto. Es como en plan, no lo creas, ¿sabes? O sea, como... Yo estoy mejor de noche. Sí. A mí me pasa... menos ayer. ¿Cómo lo haces? Me tranquiliza. O sea, yo, por ejemplo, cuando mi hora productiva es por la noche. A mí también. Y por la mañana. Entonces no lo hago porque, claro, si no... Pero es como a mí el silencio me tranquiliza. A mí yo tengo como una relación como amor-odio porque soy súper, súper nocturna, o sea, desde chiquitita, o sea, mis papás ya como entraban a mi cuarto a las 5 de la mañana y yo en el mundo de las ideas, así fabricándome mi mundo ideal, ¿sabes? Y claro, o sea, tengo el sueño destrozado, pero al mismo tiempo es mi época más, o sea, es mi momento más creativo, que no sé si es algo que te pase. Sí, es como, hubo un tiempo que Antonio me decía, ¿no has probado a las 6 de la mañana, 5, ponerte a escribir? Y lo intenté un tiempo y era como bostezando, en plan, 7 cafés, ataque de pánico, taquicardia, como, no, o sea, no es mi momento. Entonces a la noche es como, bueno, ya también como que hice las paces con mis horarios, o sea, es cuando sale, mis mejores ideas han salido a partir de la 1 de la mañana, entonces es como, bueno... Resueno mucho con esa tranquilidad, ese silencio, yo creo que quizás también por eso me gusta trabajar por las noches porque creo que favorece mi propia concentración porque no hay estímulos, todo el mundo está dormido, todo está en silencio, entonces... A veces lo concibo como un arma de doble filo, a veces es fantástico y maravilloso y otras veces todo lo contrario, pero sí que es cierto que es que a mí lo de levantarme a las 6 de la mañana, ¿cómo me voy a levantar a las 6 y me estoy acostando a las 4? Es decir, ¿cómo es posible? No me salen las cuentas. Aparte me pasa que es como si me duermo ahora y empiezas como a calcular. Sí. Pero al mismo terrible, tiempo, o sea, por ya no los lo ritmos, también me suele pasar que me suelo sentir mal porque muchas veces cuando me levanto más allá de las 11 o incluso más allá de las 12 me siento como culpable, ¿no? Porque ya como el día ha empezado para la mayor parte de la gente hace mucho, entonces está como esta presión social de hostia, soy una vaga que te cagas, ¿sabes? Que estoy aquí cuando todo el mundo lleva por lo menos 4 horas trabajando y yo todavía me estoy como tomando el café. Y luego también intento como reconducir esa culpabilidad y decir, vale, pero es que cuando la gente llevaba 4 horas durmiendo, yo estaba también trabajando, ¿sabes? Habrá que empezar el club, ¿no? Como de los que trabajamos de 4 a... Como madrugador que soy, reconozco y digo abiertamente que los madrugadores están muy sobrevalorados. Es decir... ¿Sí? Sí, no, es como... no, duras declaraciones, ¿eh? No, aparte es como aquello, un privilegio que puedes ir por ahí y decir, sí, yo madrugo, me levanto a las 5, 6, qué valiente, tal. No, ¡Qué valiente! Pero yo estoy todo el día como, Antonio, ¿cómo lo haces? Sí, pero yo tengo que decir que es como un privilegio inmerecido, a nivel social. O sea, bueno, y aparte hay como estos libros del club de las 5 de la mañana, ¿no? Sí, de las 6. Yo me lo puse en audiolibro, empecé porque dije, venga, a ver, vamos a hacer del club. Y lo empecé a escuchar. Bueno, no. En plan, me siento atacada, ¿sabes? Qué mal. Pues como de todos los beneficios. Pero es que aparte es maravilloso, porque, o sea, perdón, no sé si esto se puede decir al aire, pero es como, no sé, hay como un tipo que como que inaugura este club, ¿sabes? Y como los beneficios y tal. Entonces dice como,
te despiertas a las 5, de 5 a 5 y 20 meditas, de 5 y 20 a 5:40 en plan, no sé, hablas con, a saber, de no sé qué, no sé qué, o sea, como una rutina que aparte para mí es como... A ver, yo pongo una alarma a las 5 y luego 5 y 5, 5 y 10, 5 y 15, 5 y ya 5 y 25 me estoy despertando, ¿sabes? O sea, recuerdo un artículo de hace años del Guardian, al hilo con el tema de las morning routines de los señores de las tecnológicas, que me fascinó mucho porque decía como que... es muy Silicon Valley, ¿no? Es muy Silicon Valley, pero hubo una época, ya no sé si sigue pendiente, o sea, si sigue la moda o no, donde los CEOs, ya en lugar de quedar como para el almuerzo, para la comida, quedaban para desayunar, porque aparte había una cosa también como de masculinidad, ¿no? De decir, yo a las 7 estoy como súper fresco. ¿Estás tú fresco a las 7? Esta cosa como de competencia, ¿quién tiene la neurona despierta a las 7 de la mañana? Me pareció muy fascinante. Así que, bueno, sí, que nunca nos inviten. madrugadores están sobrevalorados. Bueno, y hablando un poco de productividad y pecado, porque ya te contamos un poco antes que aquí se habla de pecados, pensaba hace ratito que creo que un pecado moderno podría ser la procrastinación. Una sílaba cada uno. Yo siempre digo procrastinación, que es mal dicho, pero me sale decirlo pero así. entienden, ¿no? Sí. ¿Pecas de procrastinadora? Sí, pero hay una cosa que me parece muy interesante de este fenómeno, que es que durante toda mi vida lo había asociado con la pereza y con la vagancia, pero sí algo muy guay he descubierto, he aprendido, no solo gracias a mi psicóloga, sino también gracias a divulgación de otras psicólogas, es que esta procrastinación a partir de ahora lo voy a decir mal y quiero que sepáis que lo decido conscientemente, en muchos casos va más ligado a los sentimientos que tú asocias o a las emociones que tú asocias con la actividad que vas a desarrollar y por eso tienes estas conductas evitativas. Yo cuando procrastino no lo hago porque no tenga ganas o porque tenga pereza, sino porque no quiero enfrentarme a sentimientos de insuficiencia, de frustración, posibilidad de fracaso incluso, y por eso pues con determinadas cosas suelo procrastinar. Entonces no lo ligo más como al pecado de la pereza, sino pues a esas no querer enfrentarte a las emociones o a los sentimientos o sensaciones que una determinada actividad te está produciendo. Que eso también se puede ligar mucho al sobrepensar. Yo muchas veces cuando siento que estoy evitando enfrentarme a algo, digo, piensa menos y hazlo más. En lugar de pensar que te pones en 10 minutos, ponte ya, porque si no, no van a ser 10 minutos, van a ser 3 horas y no puede ser. No, me parece súper interesante porque ha salido el tema de la pereza en alguna otra conversación pasada y todo el mundo ha dicho que la pereza ya es más virtud que pecado, ¿no? O sea, ya poder pecar de perezoso y de... Sí. Es como que ojalá. Sí, no tenemos mucha opción realmente, porque si pecamos de pereza no comemos. Así que básicamente no podemos permitirnos ese lujo. Está prohibido ese pecado. Sí. Yo no sé si van por ahí los tiros, pero a mí con la procrastinación me ocurre algo similar a lo que has mencionado, que es que la identifico muy estrechamente con el momento antes de ejecutar una actividad que me despierta. Un vacío existencial infinito, ¿no? Es aquello de ¿qué tengo que hacer para sortear esta actividad que literalmente me va a matar por dentro? Es como alguna vez lo hemos comentado internamente, ¿no? Es como la semiótica de la pausa para el cigarro y el café, ¿no? Es aquello de prefiero envenenarme con nicotina antes de seguir con mi vida en esta soleada mañana de primavera, ¿no? Son cosas como que identificas con ¡pum!, ¿no? Como el yunque del alma, ¿no? Como, wow. Totalmente. Pero entonces no es tanto autoboicot para ti como pereza. Es como me voy a echar a llorar, como me active esta, valga la redundancia, actividad ahora. O sea, no puedo con mi vida con esta actividad. Es como me voy a pudrir espiritualmente con esto. Necesito fregar los platos, dar un paseo, lo que sea. Pero también hay trucos, ¿no? O sea, una buena playlist yo creo que te puede sacar de un... O sea, yo tengo una playlist que se llama Deep Focus. Pero es que, o sea, yo cuando tenía que hacer mi tesis, y a ver, el tema me parecía fascinante, ¿eh? Pero también es verdad que llega un momento que es como, otra vez este tema, o sea, como que otra vez leer esto, otra vez escribir esto, o sea, como que necesitas como algo que te encienda para ponerte, ¿sabes?
Y la busqué, es una Spotify muy recomendada y la ponía en plan así, por eso ya me quedé sorda y como que, no sé, me ayudaba, era como engañaba un poco a mí, sí que... y me concentraba, o sea, es que sí funciona. Bueno, a mí me funcionó. Maravilloso. Deep focus. Deep focus, sí. Bueno, y un poco con el tema del arte, que claro, es un poco el tema central de tu libro, y que en el rodaje hace ratito hablabas de los señoros, ¿no? Que están por aquí, esos entes. Todas partes. Realmente sí. Un poco relacionándolo con el futuro del arte, que ya no la historia, que también, pero todo esto que se habla ahora de la NFT, ¿tú cómo concibes esto? O sea, tienes... que yo creo que es algo que se están adueñando precisamente los señoros, ¿no? Sí. O sea, es como... Sí. ¿Cómo ves Es algo esto? que desconozco y no tengo ningún interés en conocer. Es como el concepto de criptomoneda. Digo, uy, ¿sabes? Es como me interesa tan poco, o sea, lo concibo como... Y además me parecen terrenos que están como muy masculinizados, entonces es como, mira, es que no me quiero ni meter aquí porque es que voy a salir fatal, voy a salir como cabreada. Y luego, pues yo qué sé, es como todo el terreno de la especulación, yo creo que no va a terminar bien. Es decir, si no terminó bien hace una semana lo de la criptomoneda Luna, que estaban los señores tirándose de los pelos porque vaya sorpresa, es que nadie se lo veía venir, ¿sabes? Yo que no tengo ni puñetera idea me lo veía venir y de repente, wow, pasó lo que nadie se imaginaba. Pues al final con este mercado creo que va a pasar algo parecido. Entonces, sinceramente, lo reconozco, es algo que desconozco y es que no tengo absolutamente ningún interés porque creo que no voy a poder decir nada que sea positivo. Pero bueno, también está bien. precisamente el mundo del arte actual, si de algo adoleces de especulación. Yo recuerdo hace poco, me impresionó muchísimo una publicidad en Twitter que me salió de, digamos, una especie como de fondo de inversión en obras de arte. Es decir, en lugar de invertir en, yo qué sé, Amazon, Shell, empresas tradicionales, Pues, acciones. y lo que te vendía, no investigué demasiado, pero lo que tú invertías en una participación en un Basquiat, entonces te hacía la comparación. Se ha revalorizado, no sé, el oro o las tecnológicas X desde los años 70 hasta ahora, mientras que un Basquiat pues, se ha revalorizado así. Entonces te ofrecía la posibilidad, o sea, la promesa de la compañía era la posibilidad de que todo el mundo pudiera invertir en el mercado del arte, que normalmente es algo reservado a las élites. Todo esto para decir que antes del mundo de NFTs ya es un territorio que está particularmente empantanado de especulación. Sí, totalmente. Y además a mí me gusta hacer una distinción, que es que una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el arte en sí mismo. Algo que yo empezaba como a percibir a lo largo de la carrera es que generalmente las personas que nos dedicamos a la historia del arte en raras ocasiones como que terminamos permeando en el mercado y viceversa. La gente que se dedica al mercado del arte está entre poco y nada interesada en el mercado del arte, entienden el lenguaje del dinero, no el lenguaje del arte. Y eso también es como un poco complicado y un poco complejo. También sobre todo aunque solo sea a nivel de exposiciones, porque al final las personas que sí que tienen como capital para adquirir obras de arte que formen parte de sus colecciones privadas, pues, ¿qué quieres que te diga? Al final está sacando todas esas obras de la circulación y entonces es pues, lo opuesto incluso a su democratización y eso me parece especialmente espinoso y sobre todo incluso en casos de arte realizado por mujeres. No hay manera de revalorizarlo, no hay manera de acercarlo al público porque está pues, cogiendo polvo en una mansión de 580 metros cuadrados. ¿Tú crees que es posible...? Es pregunta putada, creo, porque yo me he leído el principio y el final de tu libro. No me ha dado tiempo a leérmelo todo y siempre cuando no tengo tiempo es cómo empieza y cómo acaba. Esto es una honestidad brutal. Normalmente los periodistas nunca te dicen no me he leído. Lo agradezco, muchas gracias. Me encanta la transparencia. Te diré también que tengo muchas ganas de leérmelo porque estoy totalmente en línea con tu visión del arte. Y creo que empieza muy guay, muy abierto, muy democrático y acaba igual y me gusta mucho la promesa de que sea un medio, creo que sea un medio o un fin, ¿no? ¿Crees que es posible una definición concreta de qué es el arte?
No lo creo. Creo que es algo muy amplio. Algo que comento en la introducción es cómo ha ido evolucionando mi concepto, mi definición de lo que es el arte, ¿no? Hablo de pues, que cuando era muy pequeña pensaba que arte era todo aquello que era bello, cuando era adolescente que arte era todo aquello que cabía entre las paredes de un museo y ahora en realidad de lo que me he dado cuenta es de que arte es, creo que lo cito así, es una cita que menciona un profesor que no la recuerdo exactamente, pero era algo así como que actualmente arte es lo que consensuadamente se decide que lo es, de manera más o menos democrática. Y entonces eso ya es la base sobre la que construyo el libro, porque concebir el arte de esa manera te da pie a hablar de pues, cuáles son los agentes que intervienen en determinar qué es arte o qué no es arte, por qué sesgos están atravesados, si esa definición funciona o no, si el mercado del arte es correcto o no lo es, qué hay de relación entre mercado e historia del arte. Y entonces para mí esa es la definición que más se ajusta, porque creo que incluye la historia del arte y creo que también incluye cómo funciona el mercado a día de hoy. No es nada que tenga que ver con lo bello, no es nada que tenga que ver con lo estético, pero creo que para bien o para mal, a mi parecer, es lo que más se ajusta. Y sin embargo, a mí lo hemos comentado previamente, pero bueno, aprovecho el espacio público para, no sé, compartirlo con más gente porque fue algo que de verdad me emocionó la lectura de tu libro. Estableces un paralelismo muy interesante entre el arte y la publicidad, que normalmente suelen ser temas tabú. A mí me pasa, por ejemplo, en relación con, digamos, la experiencia literaria, que es lo que tengo un poco más cerca, que ves que efectivamente se empiezan a producir unas maneras de celebrar, experimentar las obras que están muy cerca de la publicidad y de la religión, ¿no? Es decir, a alguien en un momento dado se le ocurre el eslogan de que toda la conciencia humana cabe en Shakespeare y desde entonces leemos a Shakespeare como bueno, si fuera el propio Dios, ¿no? Y hay un pasaje interesantísimo, yo desconocía esta anécdota hasta que te lo leí, con el texto de Vasari y el Renacimiento, ¿no? Donde mencionas que es toda una especie de proceso publicitario por el cual hoy hemos llegado a la conclusión de que el Renacimiento mola muchísimo y en el Louvre hay unas colas enormes de gente haciendo fotos a la Mona Lisa, ¿no? Y es todo al final una especie de proceso publicitario, pero también religioso, en el sentido de que es mucha gente al mismo tiempo creyendo que eso es algo pseudodivino, ¿no? Entonces, bueno, se mezclan como toda una serie de campos semánticos de una manera muy interesante, que al mismo tiempo creo que la propia enunciación es muy hereje, ¿no? Es decir, la gente no queremos creer que hay todo un proceso publicitario detrás que lleva a pensar, ¿no? Que X obra literaria o del mundo del arte, pues al final es una creación humana donde coincide en un contexto X y luego ha desembocado en una serie de lecturas. Pero bueno, esas reflexiones, sin más, ahora salgo de plano para decir que está muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, realmente es que el arte es propaganda y casi siempre ha sido propaganda. Y yo creo que además no sé cómo saldría este experimento, pero es con toda esta retórica de los grandes nombres de la historia del arte. Tú sales a la calle y todo el mundo va a saber más o menos quién es Picasso y probablemente sabrán pues, que fue uno de los mejores pintores del siglo XX, pero no van a saber explicarte por qué. Y entonces cuando una persona sabe que algo es bueno pero no sabe explicarte por qué, ahí es donde está entrando realmente la persuasión publicitaria y la persuasión propagandística, porque saben que es bueno y entonces ahí ya se va construyendo una predisposición a que guste, cuando en realidad es algo que desconocen, y eso también se ve de manera muy clara en los museos. Cuando una persona va a un museo, algunas de ellas realizan un ejercicio que a mí me parece muy interesante, que es, bueno, en primer lugar, tú vas a buscar como las grandes obras, pero luego pues siempre terminas como deambulando por esas salas y entonces pues hay personas que en primer lugar cuando ven un cuadro grande lo priorizan por encima de uno que es pequeño, pero de repente pues ven un cuadro inmenso, un cuadro que de alguna manera les persuade para que se acerquen a él y entonces se quedan mirándolo como 3 segundos
y de repente van a la cartela y en función de si reconocen o no reconocen el nombre de la cartela, deciden si pasan al siguiente o si se quedan mirándolo un poco más. Entonces es ese ejercicio de vamos a los museos porque queremos disfrutar del arte, porque queremos aprender cosas, o es como una gincana de nombres, en plan de a ver quién da más, a ver si son como Pokémon, a ver si me puedo hacer con todos. Y ahí realmente es donde se ve esas conexiones entre publicidad y arte. Y también, de nuevo, esto creo que da espacio pues a que nos preguntemos por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué disfrutamos de las cosas que disfrutamos, y luego también que nos interpelemos a nosotras mismas para que veamos cuáles son nuestras prioridades a la hora de entrar en un museo o a la hora de disfrutar del arte, si nuestro gusto realmente lo hemos construido nosotras o ha sido construido desde fuera, y por qué y qué es lo que falta ahí. Pero me parece fascinante. Vosotras, ¿cómo visitáis los museos? Yo es una pregunta que durante mucho tiempo me hice, es decir, primero miro la cartela o miro el cuadro. Ya mi hábito personal es, cuando voy a una expo, un museo, fundación, lo que sea, voy caminando como si fuera por la calle, o sea, a paso normal, incluso rápido, y si veo algo que me interesa, me enfoco en eso y luego voy a la cartela y luego sigo con el paseo normal. Pero digamos, esta cosa de... igual es incorrecto, pero muchas veces me generaba con esta frustración de me tiene que gustar todo el arte de una sala, cuando ya el hecho de que te guste uno ya es muchísimo. Es como entrar en una librería y forzarte a que te gusten todos los libros. O sea, no, el gusto es muy subjetivo, o debería ser muy subjetivo, muy privado, muy personal. Así que ya tiro la primera piedra. ¿Vosotras cómo lo hacéis? Yo es que depende, o sea, a mí me pasa que cuando entro a museos muy grandes me abruman un poco, porque el otro año es como necesito 7 semanas para recorrer, o sea, y si le quiero poner un poco la atención que le quiero poner, ¿no? Entonces, cada vez que me pasa ahora que voy a museos grandes es como, voy a ir a este lugar y voy a intentar o sea, bueno, esta sala, o esta, no sé, y como intentar absorberlo. Y luego a mí me pasa algo súper raro con las etiquetas, que a mí me encanta revisarla, pero por los nombres que se le ponen a las obras, como que me parece muy fascinante. Porque luego es como, eso puede ser un tuit, ¿sabes? O como eso, o cuál es la relación con la... O sea, como que el nombrar las cosas me parece fascinante, y más que el nombre, porque aparte yo tengo una memoria terrible, entonces ya no tan... Luego ni siquiera veo al autor, simplemente es como relación, y también porque me encantan las letras y esto, ¿no? Como el título de un capítulo de un libro, no sé, entonces es como una filia que tengo yo muy personal. A mí me gusta saber el contexto. O sea, y creo que esto va en relación con tu idea del arte, de, al menos historia del arte siempre se explica como grandes autores que suelen ser hombres, que esto ya es algo como que alucino que no se abra más la forma de ver el arte, pero sí que me parece muy bonito ver cómo va ligada la humanidad con lo que la gente piensa, con lo que la gente hace. Entonces no me interesa tanto, yo me lo leo todo, o sea, soy horrible en un museo porque estoy todo el rato parada y hay que arrastrarme, pero me leo todas las cartelas y todos los textos, el nombre me da igual, pero la información y por qué hacen las cosas, y voy a aprovechar este espacio para hacer una confesión. Venga. Mi perro se ha meado en una obra de arte. ¿Cómo? Y ya está, no pasa nada. Pero en plan, ¿adentro del museo? No. Y además, Esto es fascinante. hay una de mis artistas favoritas. No. Obviamente Sí. no vas a compartir el nombre, ¿no? Sí que la haré. No, claro. Era por no despertar ningún conflicto diplomático, pero... No creo que pase nada. Ya no me van a buscar. Ya no vamos a decir más. De repente la artista como Pilar Rubio, así, a punto de poner una denuncia. Voy a confesar. Si este es el último episodio del confesionario, ya se va a saber por qué. Fue la obra de Luz Bourgeois.
que está en Bilbao. Ah, bueno, vale, sí. Ya Bueno, estás a la creo calle, que no habrá sido el único. Exacto. por No, desgracia, es más, la si lo verdad. hace, mi perro está bien educado. Si lo hace, luego. Alicia, al titularlo tenía que llevar Eugenio. No, me ha encantado. O sea, Paso. una Sí. anécdota fascinante, la verdad. Va de confesarse y Maravilloso, no sé si maravilloso. ¿Tenéis alguna confesión artística? Yo creo que has dejado el listón muy alto, ¿eh? O sea, yo creo que al lado de esto cualquier cosa es niña. No, yo creo que no, pero no me des ideas. Te lo digo. Algo que está roto y que no está vacío. No. Y si no, nos puedes contar cómo visitar los museos. También, no, una cosa que sí que a veces me pasa es que me acerco mucho a los cuadros y entonces recuerdo que este verano estuve con mi mejor amiga en Florencia y en el Palazzo Pitti la persona de seguridad terminó, en fin, cansadísima de mí porque es que estaba todo el rato pitando como quien, joder, déjame acercarme bien porque tengo que ver el cuadro, además un cuadro así. O por ejemplo también hablando de cómo se visitan los museos en la Galería Uffizi de Florencia, mi amiga y yo nos partimos el culo de risa porque es como, ¿cómo me puedes poner una sala de miniaturas, repito, miniaturas, en la que no se puede entrar? No se podía entrar Y en una encima no sala te llames circular gafas, ¿no? y es como, dame prismáticos o algo, ¿sabes? Pero, ¿cómo visito los museos? Pues depende mucho del museo y depende mucho del lugar en el que esté. No creo que haya una manera incorrecta de visitar un museo, pero entiendo que muchas personas podamos sentir que no lo estamos haciendo bien por esa presión social de cómo vemos que el entorno los visita, cómo hemos oído que se deben visitar los museos y sí que entiendo como esa disonancia entre lo que nos apetece, lo que nos pide el cuerpo en ese momento y la manera en la que consideramos como correcta o vamos a sustituir correcta por socialmente aceptada. Entonces depende mucho. Hay veces que me apetece dejarme llevar por los estímulos visuales. Hay otras veces que por falta de tiempo sí que me apetece ir a ver determinadas obras concretas. Entonces yo creo que depende mucho. Creo que también lo bonito es ese dejarse llevar y que hagas lo que te apetezca. Creo que también es cierto, siempre ahora que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, que hay una cosa que los museos suelen hacer fatal, aparte de iluminar las obras directamente cuando tienen barniz, tienen 80 capas de barniz y las están iluminando de manera cenital, de manera que tienes que hacer ahí, yo qué sé, zumba para poder verlas bien. Es el tema del descanso, de que no se nos permite descansar en los museos. Nos están metiendo en espacios que están sobrecargados de estímulos visuales y es que tienes que pegarte con la gente para poder sentarte durante 5 minutos y además que son asientos que suelen ser muy incómodos, están mal distribuidos y hay muy poca cantidad. Entonces, entre el tiempo que generalmente se suele necesitar para ver bien un museo y luego la falta de comodidad, es que en el fondo, cuanto más hablo de estas cosas en las entrevistas, más consciente soy de hasta qué punto los museos son espacios súper hostiles en más de un sentido y lo triste que es eso, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces al final visitar un museo termina convirtiéndose en algo hostil. Tiene varios que sea yo quien esté diciendo esto, pero así es. Y luego la parte del descanso siento que hasta está un poco mal vista, ¿no? O tal vez soy yo que luego me juzgo, o sea, como que luego yo me siento y es como, debería estar recorriendo, o sea, ¿sabes? Todo el mundo me está viendo ya. Bueno, no sé, creo que debería ser más aceptado, en plan, necesito, es como cuando hueles café después de oler muchos perfumes, es como... Sí, es necesario, además también, sobre todo porque, bueno, si es una visita express, tengo muchas amigas con las que sé que no puedo contar para estar más de 1 hora y media en un museo y tengo otras con las que sé que si queremos tirarnos todo el día ahí podemos hacerlo. Entonces yo creo que lo del descanso es necesario porque al final estás de pie, estás caminando y terminas cansándote y sobre todo cuando a mí me ha pillado en otros países y en otras ciudades que además voy cargada con la cámara, es que llega un momento en el que me pongo de mal humor porque no puedo más, es que me duele todo, me duelen los pies, me duelen los riñones, me duele la espalda, me duele el cuello y no tengo un sitio donde sentarme para decir, vale, sigo. Y entonces al final eso creo que es contraproducente porque a mayor cansancio menor disfrute y a mayor cansancio también menos aguante. Ya no estás pensando en lo que tienes delante y qué opinas de ello porque estás pensando cuándo voy a poder sentarme porque tengo a 5 perros mordiéndome la espalda. Así que un desastre todo, muy mal hecho, fatal. Creo que por ahora debemos ir cerrando. Sí, pero querías preguntar, decir algo.
No, bueno, yo me he quedado con ganas, si se me permite la última pregunta, de tu percepción sobre el futuro, que antes me la has zigzagueado, pero porque he hecho como una pregunta doble. Mi percepción sobre el futuro, pues no sé si el futuro es algo que me asusta o que precisamente por eso me produce muy poca curiosidad, porque lo que soy capaz de proyectar creo que es bastante terrible, pero tanto a nivel político, nivel económico, nivel social, nivel medioambiental, creo que estamos como caminando hacia un abismo y en lugar de ir hacia atrás vamos hacia adelante, pero es que vamos hacia adelante corriendo. Entonces no soy nada optimista al respecto. Es un poco como ¿qué va a pasar? No sé si quiero saberlo, no me va a quedar otra, no nos va a quedar otra más que verlo porque vamos a tener que vivirlo, pero no es algo en lo que me guste mucho pensar porque me produce bastante, de nuevo, la palabra del episodio de hoy, ansiedad. Bueno, yo tengo otra pregunta, te la hago rápido, la puedes contestar, pero es que porque me da como muchísima curiosidad, lo he comentado también alguna vez contigo. Tú sigues estudiando, ¿no? Estás por terminar. Supongo que ha habido profesores de los que no te acuerdas ni el nombre, pero supongo que ha habido alguna, ¿sí? Que te ha marcado mucho. Entonces, a mí, porque yo tengo 2 o 3 profesores que fueron puntos de inflexión como muy fuertes, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, a nivel de cómo me veía, entonces... Bueno, no sé, ¿tienes a alguien...? Sí, tengo en concreto a 2 personas que las cito en los agradecimientos. Una de ellas fue un profesor del instituto que me dio en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato y fue la persona que me puso una habitación propia de Virginia Woolf en las manos y eso para mí yo creo que lo concibo como algo determinante con la edad que tenía y es Xavi Prieto. Y después en la carrera... le guardo muchísimo cariño y también muchísimo agradecimiento a Eva Fernández del Campo, que en la asignatura de arte desde 1945 hasta la actualidad fue la primera persona del profesorado que habló de artistas en femenino, y no solo es que nos hablase de ellas, sino que no lo hizo de manera tangencial, lo hizo de manera central y además fueron pregunta de examen. Entonces la verdad es que es lo que digo en los agradecimientos, me abrieron unas puertas mentales estas 2 personas que siento que estoy como en deuda perpetua con ellas, porque no sé cuáles habrían sido mis derroteros si no me hubiese cruzado en su camino. Y luego también incluso, aunque no tenga una relación tan estrecha con él, ni mucho menos, el año pasado tuve la suerte de tener como profesor a un hombre que se llama Sergio Rubira, que habló de feminismo, habló de colectivo LGTB, hizo crítica a los orientalismos y realmente Eva Fernández del Campo y Sergio Rubira, en mi experiencia, son todo lo que está bien dentro de la academia y dentro de la docencia de historia del arte. Sí, estas 3 personitas. Qué lindo. Sí, son las últimas 2 preguntas que hacemos a las personas que nos vienen a visitar por aquí. Que la primera es, ¿cuál es el pecado en el que más incurres? Te los refrescamos, porque es que... Bueno, no, estoy pensando... El primero que se me ha venido a la cabeza es la pereza y luego también la gula, diría yo. De hecho, recuerdo que cuando era pequeña me gustaba mucho la película de Seven y me gustaba y me aterrorizaba porque yo pensaba... Dios, si viene este asesino por mí, me va a asesinar por pereza y me va a tener atada a una cama durante 2 años. Y decía, y era algo que me aterrorizaba, ¿sabes? De decir, ostras, si me tienen que asesinar por un pecado va a ser por este. Así que yo diría que se pereza y gula. Bueno, igual con este libro he sido muy ambiciosa, entonces quizás incluso la avaricia, no lo sé. No, depende. Bueno, en general, todos. Así de mejor ya todos. Todos. Vale, y la otra es si quieres hacer alguna confesión, algo... ¿Alguna confesión? Pero sí he estado todo el rato confesándome, o sea, ya, llevo un día de confesiones. Algo que quieras aquí dejar... Pues mira, yo diría que no se me ocurre nada, no sé si eso es bueno o malo, yo creo que ya me lo he quitado como todo de dentro. Vale. Sí. Esta es la típica pregunta que compartes y está el cerebro diciendo todo el rato, sí. No digas eso, no digas eso. ¿Te imaginas? Esta no.
No, yo diría que no hay nada que se me pase por la cabeza en este momento. He confesado muchas confesado. cosas, sí. Bueno, si después se te ocurre, Sí. nos mandas ahí. Perfecto. Esta es mi confesión. Os mando una lista de 15 confesiones y que decidáis. Pues bueno, pues muchas gracias por todo y Nada, por esta nosotras, ha sido un interesantísima placer, conversación. de verdad. Muchísimas gracias. Gracias.